Durante la presentación País Paraguay, el resurgir de un gigante, el presidente de la República, Santiago Peña, ratificó el compromiso de trabajar para que el crecimiento económico se afiance y sobre todo se traduzca en progreso y bienestar para todos los sectores del país. En los últimos años Paraguay ha hecho avances, Paraguay ha hecho progresos, pero si nosotros miramos solamente la foto, nosotros tendemos a defraudarnos. Tenemos un sentimiento de frustración. Decimos, ¿cómo es posible que este país tan rico no sea nuevamente una potencia? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar en un contexto un poco más amplio. Y ese contexto más amplio no puede ser solamente los últimos 30 años, no puede ser solamente los últimos 70 años. Tiene que ser una historia de evolución de un periodo un poco más amplio. ¿Qué es lo que las naciones miran? ¿Verdad? Cuando uno le pregunta a estudiosos o académicos asiáticos, principalmente chinos, le dice, bueno, ¿será que podemos evaluar la Revolución Francesa si realmente fue exitosa? Y dice, la verdad que todavía ha pasado muy poco tiempo para entender si realmente ese fenómeno fue exitoso o no. Claro, en una cultura de 5.000 años, donde en los últimos 4.800 años han sido la potencia más importante, claramente nuestro periodo de 150 años es pero muy pequeño. La pregunta es, ¿nos estamos levantando como nación? Y la respuesta es sí, nos estamos levantando como nación. Paraguay ha progresado muchísimo en los últimos 34 años. Paraguay ha avanzado muchísimo en los últimos 70 años. Paraguay ha avanzado muchísimo en el último siglo. Entonces tenemos que saber que hoy estamos en una situación donde podemos acelerar ese proceso de recuperación. Y la historia de la evolución nos muestra eso, que a lo largo de la historia han habido casos en donde una tendencia de crecimiento, un crecimiento gradual, un progreso y un avance gradual puede tener un quiebre. Puede tener un quiebre para arriba, un gran salto, o puede tener un quiebre para abajo, porque también es un riesgo. Y Paraguay constantemente en ese proceso de mejorar se disputa la posibilidad de dar el gran salto hacia adelante o caerse al precipicio. Por eso es importante cuidar los avances que ha tenido el Paraguay. Creo que hoy estamos ante una oportunidad única y claramente me toca a mí como presidente que asumo el día de ayer mirar con un tremendo optimismo, pero esto lo digo y quienes me han podido escuchar inclusive en este escenario a lo largo de mi vida profesional como director del Banco Central o como ministro de Hacienda, que el Paraguay viene transitando este proceso de recuperación y que estamos en puertas de dar uno de los mayores saltos en el progreso de esta nación. Si damos ese salto, no habremos de resolver todos nuestros problemas, pero estaremos debatiendo sobre otro tipo de problemas, ya no la falta de oportunidades de empleo, ya no la falta de oportunidades de educación, ya no la falta de capacidades que tiene el Estado para erradicar algo tan básico como es la pobreza. Creo que esta oportunidad está construida sobre cimientos, sobre bases que hemos construido los paraguayos. Los paraguayos, la sociedad paraguaya ha construido esto. Esto no es mérito de un gobierno, no es mérito de una administración, de un ministro o de un presidente de Banco Central. La estabilidad que hemos consolidado es una victoria de la sociedad. Este año vamos a celebrar los paraguayos 80 años de nuestra moneda nacional, el guaraní, que no es un mérito pequeño, es una enorme oportunidad para proyectar un país estable. Hemos cuidado a nuestra moneda, hemos cuidado las finanzas públicas del Paraguay y ese es un activo tremendo porque nuestros cimientos están sobre una roca. Creo que la cercanía que tenemos con la octava economía más grande del mundo, Brasil, nuestro mayor socio comercial, y un país que ha entendido que el progreso de Paraguay no va en contra del progreso de Brasil. He tenido la oportunidad, antes de asumir, en reunirme en 3 oportunidades con el presidente Lula da Silva. Una persona que ha demostrado en sus 2 presidencias anteriores que puede trabajar y que entiende que Paraguay puede desarrollarse junto con el Brasil. Pero él me ha dicho, Santiago, en este tercer mandato, mi determinación es todavía mayor de trabajar por un Paraguay mucho más desarrollado. Y esta es una oportunidad
que tenemos aquí en el Paraguay. Lo mismo nos ocurre con nuestros otros socios del Mercosur, con Uruguay, con quien compartimos un tamaño similar, y lo mismo también con la Argentina, que tiene sus desafíos económicos y políticos, pero que entendemos que la integración es una respuesta para grandes desafíos que tenemos. Entonces creo que estos factores, combinados con algo que por mucho tiempo creíamos que era un impedimento para nuestro desarrollo, hoy sabemos que nuestra ubicación geoestratégica es clave. No solamente como un posible hub aéreo para el Cono Sur, estando prácticamente a la misma distancia con todas las capitales de Sudamérica, sino que hoy eso se combina con un corredor bioceánico que pone a Paraguay en el centro de la logística continental. Por su parte, el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, ratificó su compromiso de no aumentar los impuestos y refirió que su trabajo se enfocará en las reformas que serán implementadas, como por ejemplo la creación del Ministerio de Economía. Además, habló de la reingeniería del gasto público y apeló a la participación del sector privado para avanzar en las obras necesarias para el desarrollo. El sector privado que genera el 85% del PIB de cada año de Paraguay. El sector público simplemente se dedica a poner el campo de juego en condiciones, pero son ustedes que con su inversión, con su capacidad productiva, con su generación de puestos de trabajo, los que van a hacer que el Paraguay vuelva a ser lo que alguna vez lo fue. Hoy quisiera hacerle también una línea histórica de lo que ha sido el Paraguay o la economía paraguaya en años recientes. Y cierto, ahora cantamos victoria por muchas de las cosas que estuvimos logrando estos 20 años, pero no todo tiempo pasado fue mejor. Yo no me refiero a la época de la guerra cruenta de la Triple Alianza, me refiero a un periodo de hace apenas unos 20 años aproximadamente. Si uno mira lo que era la economía paraguaya en el año 2002, y pido disculpas a aquellos que ya conocen bien la historia, pero como tenemos mucha gente de afuera, quería enfatizar esta parte, era una coyuntura con inestabilidad política, con una desregulación y crisis en el sistema financiero paraguayo, y una total falta de credibilidad de las políticas macroeconómicas. No existían las condiciones adecuadas para invertir, no existían las condiciones adecuadas para crecer. Y esto lógicamente se vio reflejado en una buena cantidad de indicadores macroeconómicos. Y ustedes pueden elegir aquí cuál sea. Pobreza por encima del 50%, una situación del fisco que era de, como llaman las calificadoras, default selectivo, desempleo alto, inflación elevada, o como yo siempre resalto, les doy un número para que entiendan lo que era ese Paraguay que no estaba estabilizado. Dólar a 8.000. Ese era el Paraguay de inicios del siglo XXI. Y lógicamente, si uno miraba los medios de prensa, no era el Tire sudamericano, no era Paraguay un país de oportunidades, etc. Estos eran los titulares cuando eso, referente a la muy mala situación macroeconómica del Paraguay en ese entonces. Pero ahí tuvimos una virtud y dijimos, nos pusimos de acuerdo y entre todos, y aquí hay que incluir a la clase política a quien muchas veces criticamos, nos pusimos de acuerdo que no podíamos seguir de esa manera porque no estábamos realmente sirviendo a todo el pueblo paraguayo. Y empezamos a realizar una serie de reformas, las más básicas que tiene que tener un país, ya sea en el aspecto fiscal, en el aspecto monetario, y empezamos a marchar hacia adelante. Cuando empezamos a estabilizar lo que yo siempre llamo esa mesa que tiene 4 patas y esas 4 patas las empezamos a ajustar. La política fiscal, la monetaria, la cambiaria y por supuesto la del sector financiero. Fue fundamental ese proceso de reforma 20 años atrás y gracias a eso sí podemos ahora decir Paraguay sí es un país que tiene una historia de resiliencia en América Latina.
este año y el próximo año existen las mejores perspectivas para que Paraguay vuelva a ser aquel que era antes de la pandemia, a volver a aquellos números de la prepandemia que hicieron que Paraguay sea realmente la envidia a nivel regional. Y acá pongo simplemente dos cuestiones que son fundamentales de acá para adelante, que creo que van a ser importantes para el desarrollo de lo que va a ser este periodo del gobierno. Un crecimiento que va a volver a lo que es su tendencia, cercana al 4%, y el compromiso firme de tener nuevamente una estabilidad de tal manera a no carcomer el bolsillo de los trabajadores, ni tampoco las inversiones que tienen los empresarios acá en Paraguay. Tuvimos una gran virtud. Pudimos usar aquel espacio fiscal y monetario que habíamos construido durante mucho tiempo y lo usamos fuertemente durante la pandemia. Pero es fácil usar cuando hablamos de emitir más, tener más déficit, usar las reservas, etcétera, pedir prestado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mayor virtud y en la cual tenemos que destacarnos de acá para adelante es empezar a corregir muchos de los desequilibrios macroeconómicos que tuvimos en los años recientes debido al fenómeno de la pandemia, de la sequía, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Necesitamos volver a arreglar las 4 patas de esa mesa que fueron la base de esa mesa sobre la cual empezamos a construir nuestra casa o nuestra economía. Compromiso entonces con la recuperación de la estabilidad macroeconómica como la teníamos en la prepandemia, es lo primero que tenemos que hacer para tener un Paraguay distinto. Un compromiso, y esto quise poner acá porque, cierto, los paraguayos que estamos, conocemos la historia del guaraní, conocemos la historia de este Banco Central donde estamos dando esta charla, pero tal vez los extranjeros no conozcan. Paraguay, que celebra los 80 años con la misma moneda este 5 de octubre. No mucha gente lo puede. Ustedes pueden ver cuántos ceros ha quitado la Argentina, cuántos ceros ha quitado el Perú, cuántos ceros ha quitado el Brasil. Siéntanse tranquilos que el dinero que ustedes inviertan en Paraguay no solamente va a redituar en términos nominales, porque va a tener un retorno elevado, sino gracias al trabajo del Banco Central va a mantener su valor real, ese dinero que ustedes invierten acá. Y está el compromiso y está la historia de Paraguay para atestiguar eso. Estas reformas están enfocadas en numerosas metas que queremos cumplir. Una de ellas, y ya hemos pasado una ley, que fue la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, nos va a permitir recaudar más. Pero no recaudar más con el facilismo que tienen muchos países en la región de decir, vamos a poner nuevos impuestos, vamos a subir las tasas de los impuestos que ya existen. El compromiso, señores inversionistas, en Paraguay no van a subir los impuestos de acá para adelante. De hecho, cuando la gente me presionaba y me decía, suban los impuestos, necesitamos poner impuestos acá para allá, yo les decía, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a subir más impuestos si vamos a seguir gastando de la misma manera? Acá necesitamos hacer una gran reingeniería del gasto público, una gran reingeniería. Una gran reingeniería que va a evitar de que sigamos gastando 80 centavos por cada dólar que tenemos en salario. Una reingeniería del gasto público que evite que 200 millones de dólares se esté yendo año a año a la caja fiscal. No podemos siquiera pensar, y a mí personalmente creo que al presidente también no le da la cara para decirle, páguenos más impuestos, si seguimos desperdiciando los recursos que tiene el Estado de esta manera. Necesitamos esos recursos, gastar mejor, para que con la misma base tributaria podamos cumplir muchas de las promesas que tenemos. Una promesa, por ejemplo, de seguir haciendo de Paraguay un centro de conexión
acá en Sudamérica, y para eso necesitamos infraestructura. Y ahí en infraestructura no es solamente el Estado. Quisiera llamarlas a ustedes para que vengan con nosotros y sean nuestros socios, parceiros, como dicen los brasileros, en muchas de las construcciones que vamos a estar llevando adelante en términos de infraestructura. La participación del sector privado va a ser fundamental de acá para adelante, porque el Estado no tiene la capacidad para financiar el 100% de las obras de infraestructura que se van a necesitar de acá para adelante. Y necesitamos recursos para cubrir las promesas sociales que hemos hecho durante la campaña, sea en términos de salud, educación o vivienda. Necesitamos esos recursos. Por eso es que necesitamos gastar mejor, mejorar la eficiencia del gasto público. Que esta que se llama eficiencia del gasto público no sea simplemente tinta que quedó en un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo que salió en el año 2019. Nosotros necesitamos poner esa reforma para mejorar el gasto público ya en práctica.